gracias pues, por estar aquí. No, después tan largo viaje. Muchas gracias Isabel, muchas gracias Carlos, y es desde luego para mí un honor estar en un homenaje a Giuseppe Galasso, realmente es un honor. Así que, y lo que voy a intentar es que no se aburran mucho en este rato en el que ya estarán teniendo mucha hambre. Entonces, sobre todo nuestros amigos italianos, ¿no?, que yo creo que no comen precisamente a esas horas que comemos nosotros. Les voy a hablar de un tema que voy a abordar de una manera forzosamente fragmentaria, porque es un tema con muchas ramificaciones y desde muchos puntos de vista se puede abordar. Y me voy a centrar además en el siglo XVI, es decir, porque no voy a entrar ya en otras consideraciones que nos llevarían más allá. Con respecto al tema general de este curso, creo que de las relaciones entre lo que es España, la monarquía española y Italia en general, creo que es interesante comenzar con una cosa que dijo Felipe II. Cuando en 1574, después de la toma de la Goleta, la necesidad de ingenieros se hace acuciante, de fortificaciones en el Mediterráneo, etc., ya se había propuesto algo que en 1578 se retoma, que es que el secretario Delgado vuelve a sugerir que se solicite al duque de Urbino y al de Saboya que cedan algunos de sus ingenieros. Y la respuesta del rey fue absolutamente contundente. Fue que él tenía ministros en Italia y sería a estos a quienes se les pediría. Y efectivamente, el 28 de agosto de ese año se pedían 1 o 2 ingenieros al gobernador de Milán y a los virreyes de Nápoles y Sicilia. Uno de los que vino, hablaremos después de él, que fue Tiburcio Español. Sí, puedes hablar más alto. ¿Más alto? Vale. Lo intento. El nacimiento de estos ingenieros no siempre fue, lógicamente, en los reinos de la monarquía. Encontramos florentinos, encontramos urbineses, pero sí la monarquía hispánica fue, digamos, el mejor destino que podrían soñar como ingenieros, la monarquía más poderosa y que supo que lo que era la defensa de sus fronteras era fundamental para el mantenimiento de su poder. Aquí estamos viendo la fortaleza de Salsas, no me detengo en ella, pero es la que resistió el ataque de los franceses y que luego incluso Vauban no quiso ni tocar porque era perfecta, digamos, y con nuevas formas de defensa frente a la nueva artillería. La circulación de ingenieros, en su mayor parte procedentes de Italia, por los territorios de la monarquía hispánica, es posiblemente uno de los grandes vehículos de lo que es la globalización del conocimiento científico en la Edad Moderna. Un conocimiento basado en la experiencia de descripción y construcción de espacios y de territorios. Pero, cuidado, porque siempre pensamos, o muchas veces se piensa, bueno, ingenieros militares. En realidad, estos ingenieros lo hacen todo. Estos ingenieros fueron los mismos que construyen puertos, puentes, canalizan ríos, idean máquinas, proyectan ciudades, edificios, fuentes, describen los cielos o espían las ciudades enemigas. La idea del ingenio como ese por engendrar adentro, que escribía en su diccionario Antonio de Nebrija, esa idea del ingenio hace que sea una palabra que se utilice a veces indistintamente en muchos campos, pero el ingeniero, digamos, a lo que aspiraban todos estos hombres con ingenio y con esa capacidad por engendrar adentro y esos conocimientos científicos y esa experiencia, era ser ingeniero del rey, es decir, tener ese título que le era concedido por el monarca. Es decir, que ahora la historiografía a veces habla de ingenieros cuando no eran más que oficiales de hacer presas, o no eran más que maestros de estanques y de pescados, es decir, que hay una cierta confusión en esos términos. Esto se lo ponía como ejemplo de proyecto de un muelle, ingenios como el de los 21 libros de los ingenios y de las máquinas. Juan Marín, que procedía de una familia, pese al nombre tan españolizado, claro, de ingenieros venecianos, que viene a construir el puente de Zuazo, los cimientos del puente de Zuazo en Cádiz, y hace también torres de defensa para la costa. O se describen territorios, como lo hace Spanocchi,
con este paso de Canfranc, o la descripción de las marinas de todo el reino de Sicilia, es decir, describe los territorios, o el que acaba de citar Fernando Marías, Fray Juan Vincenzo Casale, que me ha alegrado muchísimo que él lo citara, porque nos da idea de la complejidad de esta profesión en la que nunca están claras las fronteras entre lo que hoy y no llamamos arquitectos militares, o soldados viejos, o nobles caballeros, o pintores, cosmógrafos, cartógrafos, es decir, todo ese mundo de la ciencia y de la experiencia, la descripción del mundo y el control de los territorios y la creación de espacios y la construcción que se mueve en torno a este mundo de la ingeniería. Es decir, esto es lo que hace a veces difícil aprender. Dice, bueno, pero este es ingeniero, no es ingeniero. Pues no, pues es que era cosmógrafo. Ya, pues es que si era cosmógrafo, ya, pero ahora vamos a ver a un cosmógrafo que hace las fortificaciones de Perpiñán. Es decir, estamos en ese mundo y con Casale pues sucede esto. Ahora después les pondré alguna imagen. Hacen fortificaciones, por supuesto. Aquí vemos algunas de las grandes fortificaciones, como la de Ibiza, Cádiz, en la que trabajan todos estos ingenieros italianos, o la de La Habana de Bautista Antonelli. El norte de África, por supuesto, no queda al margen, todo lo que es el Mediterráneo, las fortificaciones de Melilla, de Mazalquivir, se lo voy poniendo simplemente como ejemplo. En lo que son las fronteras durante la época del emperador, lógicamente, en estas guerras, lo que más importa son la frontera francesa y lo que también ya es el Mediterráneo, pero en las fronteras francesas van a actuar los primeros, en la frontera francesa van a actuar los primeros ingenieros italianos, como por ejemplo Micer Benedetto de Rávena, que participó en la defensa de Rodas, es uno de los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, que es otra instancia que no podemos dejar de recordar siempre al hablar de los ingenieros militares, porque muchos de ellos fueron caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, de la Orden de Malta. Dieron grandes ingenieros de fortificación, y no solamente en el siglo XVI, también luego en el siglo XVII, etc. Y bueno, Benedetto de Rávena, para que se hagan una idea, pues trabaja en castillos de la nobleza como el de Berlanga de Duero, en fortificaciones en la frontera francesa, Perpiñán, Logroño, Pamplona, San Sebastián, Fuenterrabía, aquí ven algunas de ellas, Salsas, Rosas, Barcelona, pero también Cádiz y Gibraltar. Y en el norte de África participa en la jornada de Túnez. Es decir, también esta movilidad, esta capacidad de los ingenieros para moverse por todas las fronteras es una de las cosas que contribuye a esa globalización de los conocimientos. Y es un personaje, este Micer Benedetto de Rávena, que sí tuvo el nombramiento de ingeniero del emperador y murió ciego en Sevilla en 1556. Otro caballero de la Orden de Malta en tiempos del emperador, de la Orden de San Juan de Jerusalén, que llegó a ser capitán general de artillería del emperador, es este Gabriele Tadino di Martinengo, en un retrato atribuido a Tiziano, y en una imagen de Francisco de Holanda, de lo que fue su obra más famosa, y famosa en toda Europa, que fue el famoso cubo o baluarte de San Sebastián, porque estas fortificaciones también se dan a conocer fuera. Es decir, les he puesto antes la de Salsas en la frontera francesa, pues la idea de Salsas es algo que aparece lo mismo, como ha estudiado Cobos, lo mismo en Durero que los tratados de Leonardo, es decir, son fortificaciones, son avances tecnológicos que se difunden, se conocen y se transmiten a través de la imagen. Luego hay un momento. Bueno, y esto se lo pongo simplemente para que vean que a la inversa también se da, es decir, que esto no es solamente una importación a la monarquía de España de ingenieros italianos, sino que hay determinadas claves de comprensión de lo que es la evolución de las fortificaciones que son debidas, en este caso, por ejemplo, el que les estoy poniendo, que es Pedro Luis Escrivá. San Telmo de Nápoles o el Castillo del Áquila son dos piezas claves para entender el desarrollo de la fortificación en el siglo XVI y son obras de un español en Italia. Es decir, que no pensemos solamente que es en una dirección, que es ese mundo en el que no existen las fronteras, digamos, que hoy nos empeñamos en mantener, fruto de una historiografía muy posterior. Un momento clave para entender también el desarrollo de la fortificación, y no solo de la fortificación, del mundo de la ingeniería y de esa formación de estos ingenieros italianos, es la guerra de Siena. En la guerra de Siena,
la ciudadela de la ciudad de Siena, construida por decisión de Diego Hurtado de Mendoza, que quería acabar por la fuerza con una Siena rebelde y con esta ciudadela, pues que además iba a servir de enclave militar entre Milán y Nápoles para así poder hacer frente a los franceses. Pues esta ciudadela fue el detonante de la guerra. De hecho, una de las tabletas de Viquerna representa el momento en el que, en cuanto los imperiales abandonan Siena, los franceses destruyen, y lo que destruyen inmediatamente es la ciudadela de Siena. Es decir, no puede quedar en pie ni una piedra de esa ciudadela. Y aún así fue una ciudadela famosa, y sobre todo la guerra de Siena es una guerra en la que estuvieron casi todos de los que después se va a hablar: Pietro Cattaneo, Giovan Battista de Zanchi, Juan Bautista Antonelli, Giovan Maria Olgiati, Giovan Battista Calvi, Pellori, y grandes militares como Marco Antonio Colonna. Es decir, es un momento en el que además confluyen en el mundo de la ingeniería dibujantes, militares. Es un momento en el que se gesta mucho de lo que va a venir después, en esta guerra de Siena. Uno de los que estuvo ahí, bueno, aquí tienen algunos de los que acabo de citar: el Tratado de Zanchi, el Tratado de Pietro Cattaneo, con el tema de la ciudadela, porque la ciudadela, que bueno, todos saben que la ciudadela es esta forma que acaban siendo en general pentagonales, no tienen por qué serlo, porque es una forma de dominio sobre una ciudad que se puede pensar que puede ser rebelde, y las ciudadelas acaban siendo una de las formas de control por parte de la monarquía hispánica más utilizadas a la hora de controlar ciudades que pueden ser rebeldes, y es continuo, es la idea de la ciudadela. Unas se llegan a construir, otras no, pero es continuo. Giovan Battista Calvi, que vemos aquí obras suyas en Ibiza y en Rosas, fue uno de estos ingenieros que trabajó en la guerra de Siena, y es el primero el que hace un primer plan global de defensa de toda la península. Era lombardo de nacimiento, había estado en Roma, de nuevo este mundo en el que todo se mueve, es decir, que forma parte de la arquitectura, son arquitectos militares, pero mucho más. Se forma como arquitecto en Roma con Antonio de San Galo el Joven, con él trabaja en el Palacio Farnesio, con él construye también la ciudadela de Piacenza, primero para los Farnesio y luego para Carlos V. Interviene, como les he dicho, en la fortificación de Siena. Y cuando llega a Barcelona en junio de 1502 viene muy recomendado por Ferrante Gonzaga, el gran experto en fortificación, que consideraba las fortalezas de Piacenza y Siena las mejores que se habían fabricado hasta entonces. Entonces es nombrado ingeniero del rey y es uno de los que controla las fortificaciones españolas con ese nivel que luego alcanzarán solamente algunos otros. Es también autor, aparte de trazas como la del Castillo de San Salvador en Mazalquivir, de algunas de las puertas no se conservan mejores del Renacimiento español a la italiana, digamos. La puerta que trazó en Rosas o la de Perpiñán, que no se conservan, pero bueno, la puerta del mar en Barcelona, que vemos un detalle del dibujo de Vingaerde, con la figura humana, con la forma humana incorporada al mensaje de la arquitectura, o la de las granadas de la Alhambra. Su cargo lo hereda Giacomo Palearo Fratin, que con esto entramos ya en otro nodo, después dentro de lo que vamos viendo, que es el tema de, porque trabaja en Milán, entonces es la primera vez que vemos aparecer Milán en esta breve charla. Milán es el gran centro, digamos, también de producción científica y de relación entre Flandes y lo que son en el sentido, en lo que yo estoy estudiando, el tema de lo que es la ingeniería y esta circulación. Entonces, bueno, el Fratin también tiene una vida que con esto les puedo, así se resumen estas carreras, puede ser un buen ejemplo. Nació en Morcote, Suiza, y morirá en Pamplona. Sirvió primero al rey de Francia y luego al de España. Y trabajó en Cerdeña, en Milán, en Sicilia, en Melilla, en la Goleta de Túnez, en Orán y Mazalquivir, en Cádiz, en Gibraltar, en Fuenterrabía, en Lisboa, y junto con Vespasiano, estas son las de Cerdeña, Ibiza, con las reformas que hace él sobre el proyecto de Juan Bautista Calvi, de Giovan Battista Calvi, y esa puerta fantástica en la que vemos al guerrero y a la diosa
protegiendo la potencia de esta monarquía, este baluarte que es Ibiza en el Mediterráneo, con el escudo, con el toisón de oro, la inscripción, esa portada serliana tan potente con sus almohadillados y todo ese mensaje simbólico de poder que tienen estas fortificaciones en el Mediterráneo frente al turco. Es esa imagen que hay que controlar también y que la fortificación muchas veces es especialmente explícita. La ciudadela de Pamplona nos sirve para entrar en otro de los temas que quiero plantear, aunque sea muy rápidamente, que es el hecho de cómo hasta qué punto estos proyectos, estas fortificaciones, estas intervenciones en el territorio no se pueden desvincular nunca de aquellos para los que trabajaron los ingenieros. Es decir, que en el caso, por ejemplo, de la ciudadela de Pamplona que acabamos de ver, pues está detrás Vespasiano Gonzaga, y Vespasiano Gonzaga pasa a la historia, es decir, la memoria histórica conserva mucho más la autoría de la ciudadela de Pamplona por parte de Vespasiano Gonzaga que no por parte de los fratines. Hasta en las relaciones de algún embajador se cuenta, por ejemplo, hay una en la Biblioteca Nacional de Florencia, que fue fortificada con diseño dato de Vespasiano Gonzaga. Es decir, no hablo ya solamente de Antonio de Herrera, que fue su secretario y que entonces tiene toda esa conexión con él, sino que le pasa con la ciudadela de Pamplona y le pasa también, por ejemplo, esto lo que vemos a la izquierda es su monumento funerario y el Teatro de Sabioneta, y a la derecha Cartagena, en un dibujo también inédito de la Biblioteca Nacional de Florencia, que ya es del 17, de Lorenzo Pozzi, pero porque es la ciudad de Cartagena en la que intervienen Fratín y Antonelli. También la historiografía, por ejemplo Cascales, en su historia de la ciudad de Cartagena, dice que había sido reparada con la fortificación que hizo Vespasiano Gonzaga, duque de Trayecto y príncipe del imperio, con orden del rey don Filipo II, nuestro señor. Por supuesto, los elogios a Vespasiano por parte de los tratadistas, etcétera, son enormes. Y estas figuras no las tenemos que olvidar nunca, porque están detrás, supervisan y controlan, y son grandes guerreros matemáticos que entienden de fortificación y que además forma parte de su imagen de poder ese control científico. Famosísima, por supuesto, es la de Cosme I en el momento de la toma de Siena, de esa guerra de Siena, con la maqueta, con el modelo de la ciudad de Siena y dibujando sobre una traza de una fortificación. Pero, por ejemplo, Alejandro Farnesio, pues Alejandro Farnesio es muy conocida su formación en matemáticas y ciencia militar. Y él mismo escribe un texto manuscrito sobre reglas y diseños de arquitectura civil y militar. Experto en la guerra de Flandes. Pues bien, el matemático Florentino Fiamelli habla de cómo él ha sido discípulo, aprendido al lado de Alejandro Farnesio, pero Cristóbal Lechuga en sus escritos también decía de Alejandro Farnesio que era el mayor soldado y príncipe de mi tiempo. Así que todos ellos, Manuel Filiberto de Saboya con la ciudadela de Turín, pues pasa lo mismo, también se atribuye a él en realidad lo que es la fortaleza de él se decía, además de Manuel Filiberto, se decía que de justas, de fortalezas, de sitios, de perspectivas, de cosas de guerra y símiles no tiene solamente la teórica más la misma experiencia. Aquí esta frase también nos está contando esa complejidad del saber. Cuando en realidad esta ciudadela de Turín fue proyectada por Pachotto, que es el mismo que traza la ciudadela de Amberes. Y esto pues son las más famosas, es decir, la de Amberes fue más que famosa, y luego, aunque luego fuera un poco modificada por Bartolomeo Campi, pero bueno, fue el duque de Alba quien decide que era la ciudadela, era el proyecto de Pachotto el que se iba a realizar. Y también se asocia, por supuesto, con el duque de Alba y su estatua en la ciudadela y toda esta imagen del poder que van transmitiendo grabados, etc. Y Pachotto, para el que obviamente todos, aquí la mayoría lo saben, pero puede haber algún alumno que a lo mejor no lo tenga tan claro, interviene en el Escorial, interviene en las Descalzas Reales de Madrid, es decir, que es de nuevo un ingeniero arquitecto, si es que queremos utilizar las terminologías de ahora, que son tan reductivas, pero es mucho más, claro, también era noble,
fue nombrado ingeniero mayor de los Países Bajos por el rey, es decir, que es uno de los grandes personajes. Hay otros ingenieros que, aunque no llegan a construir apenas, pues son vinculados a la monarquía española, y sus tratados también generan mucho interés. Pero teniendo en cuenta que, aunque Francesco de Marchi acaba su tratado, digamos, en los años 60, no se publica hasta casi el final del siglo, entre otras cosas por ese carácter casi como de secreto, entre comillas, que deberían tener todas estas plantas y todos estos proyectos. Y su vinculación, que evidentemente es a través de Margarita de Austria, la hija del emperador, a la que acompaña cuando fue nombrada gobernadora de los Países Bajos, y más tarde cuando fue nombrada en L'Aquila gobernadora, y es un auténtico ingeniero cortesano. Él no llega a construir, él no llega a edificar, bueno, sí trabaja en el Palacio Farnesio de Piacenza y hace un proyecto para la ciudadela de Amberes que es desechado, pero en realidad no. Y esto lo pongo para ir siguiendo el hilo en relación con la importancia de los Países Bajos, esos Países Bajos de Alejandro Farnesio, donde está la guerra, donde se aprende realmente sobre lo que es el tema de la fortificación. Y lo otro es lo que les decía antes de Milán. En Milán, por ejemplo, esto que les decía de esta procedencia diversa de los ingenieros, pues de Milán llegó a los reinos de España Gian Giacomo Setala, Jorge Setara, o el llamado... Bueno, el caso es que este hombre había sido cosmógrafo para el Marqués del Basto, y hizo un libro que inspiraría unos tapices sobre el universo, y Carlos V le nombró cosmógrafo imperial. Hizo un mapa del estado de Milán, pero acaba llegando a España como ingeniero del rey y le destinan a la fortificación de Perpiñán. Y lo que estamos viendo es también su capacidad como topógrafo, como corógrafo para descripción de los montes de Valencia, que es una descripción, de nuevo, como todos los trabajos de estos hombres, de estos ingenieros, con un carácter puramente práctico y de utilidad, es decir, es para ver cómo están los montes y la posibilidad de extraer madera para los barcos de esos montes de Valencia. No es algo, un divertimento para una colección. En Milán es ese centro donde se codifican muchos saberes de alguna manera, es decir, se crea, contribuye mucho a la creación de una cierta teoría desde este punto de vista de la ingeniería, de la guerra, de la artillería. Y un ejemplo, aunque no es italiano, es Cristóbal Lechuga, pero se lo quería poner porque Cristóbal Lechuga es que es ingeniero, propone una academia, formado en Flandes por supuesto, propone una academia de ingenieros en Milán, cuyo proyecto es verdaderamente interesante. Ahora les digo por qué, especialmente en este discurso que estoy intentando hilar más o menos, que no sea demasiado fragmentario, y trabaja para bajo el patrocinio del conde de Fuentes. Otro personaje también verdaderamente interesante y con un carácter que todos comentaban que era muy fuerte. Por ejemplo, he encontrado del embajador de Mantua, de Aníbal Iberti, que decía que el conde de Fuentes, que era en 1600 nombrado nuevo gobernador de Milán, iba a partir, y que él decía que lleva una grande autoridad, dice, el humor suo no tiene cosquillas. Y luego, en 1602, Horacio de la Reina también cuenta que era arrogante, soberbio y libre. Y comenzó con tanto ardor a hablar en el consejo, al rey mismo incluso, que tenía un cierto proceder soldatesco. Y cuenta que el duque se lo quita de en medio mandándolo como gobernador a Milán. Así que un personaje, un soldado, un militar, aliado, digamos, siempre estas figuras que van con los ingenieros o los ingenieros con ellos, ese mundo de fidelidades y de redes de poder que son fundamentales para entender el trabajo de estos hombres y cómo se van construyendo los espacios y se van construyendo las fronteras y se van describiendo todos esos espacios. Y me interesaba en el hilo argumental, digamos, la figura de Cristóbal Lechuga, porque en esa academia habla de ingenieros para la paz y para la guerra. Como ingeniero para la guerra es muy clara, por ejemplo, la figura
de Serbelloni. Serbelloni, que fue el ingeniero favorito del cardenal Gambetta, un soldado, también caballero de la Orden de Malta, un militar, constructor de fortificaciones, famoso en todo el Mediterráneo. Hizo el fuerte de la, fue gobernador de la Goleta, hizo un fuerte en Túnez, y el mismo Cervantes cita a Serbelloni, que en la documentación española es Gabrio Cervellón y Cervellone, es decir, que evidentemente lo encontramos nombrado de muchas maneras, y dice, Cervantes, dice, cautivaron ansimesmo al general del fuerte, que se llamaba Gabrio Cervellón, caballero milanés, grande ingeniero y valentísimo soldado. Está dándonos tres características que en muchos de ellos se suman. Son caballeros de nacimiento, es un caballero, es un grande ingeniero, pero también es soldado. Es decir, que aquí se está produciendo con esta figura otro tema que daría para mucho, que es lo mismo que contó Granvella de Serbelloni, que es que decía Granvella que prefería a Serbelloni a otros ingenieros que con la arte suya no tienen experiencia y por hacer hermosos designios poco se curan de la costa. Y entramos con esto, o no entramos porque lo vamos a dejar aquí aparcado, pero es el tema del dibujo y la ingeniería, de lo que es estos ingenieros dibujantes que se acaban apoderando casi de lo que es la experiencia de todos estos soldados viejos y cómo se produce ese debate que está frecuentemente en toda la documentación entre lo que es la experiencia del militar, el soldado viejo, que ve que de repente llegan unos que dibujan muy bien y explican muy bien en dibujo y en diseño todo, pero que luego a la hora de construir a lo mejor no saben hacerlo como deberían. Entonces es esa polémica, es un debate eterno a lo largo de este siglo. Y como ingenieros, digamos, para la paz, o que pueden hacer de todo, y que cuando no es en tiempos de guerra, pues está este Casale, pero por ejemplo hay otro que aunque no tengo ninguna imagen, creo que es interesante la trayectoria, que es un Juan Pedro Rivadote. A lo mejor muchos de ustedes no lo conocen, otros sí, sin duda ninguna. Había trabajado en las fábricas de la Ciudad y Caminos del Reino de Nápoles. Como experto en fortificaciones fue con García de Toledo en la Jornada del Peñón, en compañía de otro ingeniero, de Agustín Amodeo. Y desde allí fue a corte por orden de Ruy Gómez de Silva, es decir, siempre se están moviendo con estos personajes que les protegen, que les traen y les llevan y confían en ellos, estos ingenieros de confianza. Bueno, le ordenan allanar el sitio de las caballerizas reales hacia el convento de Santo Domingo. Se ocupa del nuevo planteamiento urbano de la Villa de Madrid. Hizo derribar las torres de la Puerta de Valmadolid. Hizo el alcantarillado y dos paredones debajo del palacio donde van a fenecer las alcantarillas de Palacio y de la Villa. Y fue a nivelar el Tajo para hacer una acequia aquí en Aranjuez. Pero es que luego le ordenan hacer fortificaciones desde la Florida a México. Se lo digo para que vean la versatilidad tan enorme. Pero después de embarcar en Sanlúcar, cuando llegan a Canarias, regresa porque iba con el adelantado Pedro Meléndez y no encuentran allí a las flotas que venían de las Indias. Entonces vuelven y ahí se acaba su actividad americana. Del conocimiento que tenía de la costa de Andalucía, sabemos que hizo una pintura de toda la dicha costa y de las torres que en ella se habían mandado hacer, todo por su medida y arte, y lo puso en lienzo y papel general. Y todo lo puso en papel, etc. Una de las muchas cosas que en algún archivo a lo mejor aparecen en algún momento, pero que de momento es uno de muchos más de los documentos perdidos. Pero es que también se ocupó, y está documentado, de las obras del Palacio de Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda. Y también se ocupó del claustro del convento de la Madre de Dios en Sanlúcar de Barrameda. Es decir, que es un personaje invisible en lo que es la historiografía de la arquitectura, casi o invisible en la arquitectura, también de la ingeniería, porque tampoco fue de los grandes, pero en realidad nos da idea de ese panorama general de este mundo en el que nos estamos moviendo. En el caso de Casale, pues aparte de eso, en el álbum de dibujos de Casale, que ya acaba de citar el profesor Marías, pues vemos las plantas que ven aquí del Castillo de Villavirusa de Odón, o proyectos de palacios. Fray Juan Vincenzo Casale
había contactado en Roma con el cardenal Gambetta, que sí que se lo lleva a Nápoles. Y en Nápoles fue ingeniero, entre 1500, estas obras, digamos, las hacía entre 1500, con nombramiento, digamos, entre 1574 y 1586, en obras de arquitectura pública. Se había ocupado de canales de conducción de agua, proyectos de navegación, pero también decoración de iglesias. Y con el virrey duque de Osuna se traslada a Madrid en 1586 y le mandan a las fortificaciones de Portugal. En Portugal, por ejemplo, polemizarán con qué diferente, ¿verdad?, de dibujo, de diseño, de lo que acabamos de ver, a lo que es la actividad de este hombre cuando polemiza sobre cómo son los tiros de artillería, el largo que tienen que tener las cortinas o los ángulos de los baluartes, en una polémica con Tiburcio Spanocchi para una fortificación en Portugal. Cuando este hombre muere, don Juan de Silva escribe que con dificultad se hallará ingeniero, no habla de arquitecto, ingeniero de mejor juicio y más fácil condición para tratar con él. Y su sobrino Alejandro Massai es el que tiene también este álbum tan bonito y tan interesante del archivo de la Torre do Tombo en Lisboa, y de los papeles de Casale. Y aquí vuelvo a otro tema que ya he citado simplemente anteriormente. Cuando muere el fraile, como le llamaban también, tenía una gran cantidad de planos, de plantas, de borradores, y decía don Juan de Silva, dice que no había en ellos indicación de lugar ni escala, y dice, debíalo hacer así porque no pudiesen servir tan cómodamente a quien se las hurtase, es decir, para que no pudieran ser utilizadas por los enemigos, con todos los datos de escala, de medidas, etcétera, que es lo que verdaderamente puede servir para tomar una fortificación o avanzar sobre un territorio. En relación con el reino de Nápoles, este personaje que acaban de citar con unas fotografías mucho mejor que estas, pues Benvenuto Tortello estuvo en España trabajando en la Casa de Pilatos, etcétera, como se ha dicho, y cuando vuelve a Nápoles es nombrado ingeniero de la Regia Corte, y ahí se ocupa de fortificaciones, torres costeras, trazados urbanos, acueductos, la obra de los Reguilani, es decir, toda una serie de cuestiones que atañen a las fortificaciones, y con él trabajará en el grupo de expertos en fortificación que trabajaron con Marco Antonio Colonna en el tiempo que estuvo allí. Y otro personaje que también trabaja con Marco Antonio Colonna en el grupo de estos ingenieros que visitan las fortificaciones es el famoso Barón de Marturano, que es uno de los personajes a los que Felipe II le encarga viajar por Italia para buscar diseños de los grandes arquitectos para su obra magna del monasterio del Escorial. Y ahora ya me centro y ya no les entretengo. Bueno, hay tres nombres que sí que quiero señalar para ver también a través de ellos distintas cuestiones. Uno es el de Antonelli, teniendo en cuenta que cuando hablamos de Antonelli hablamos de muchos Antonelli. Es Juan Bautista Antonelli, Battista Antonelli, que Battista es el que va al Caribe, y con estos nombres tan parecidos, pues a veces los historiadores confunden a uno con el otro, cuando no es confundible. Y luego todos los sobrinos, etcétera, que trabajan en una dinastía de ingenieros. Es un ingeniero que se ocupa de las obras, Juan Bautista Antonelli, que es el origen de la saga, es el poderoso que coloca a toda su familia. Porque esto es muy frecuente entre los ingenieros, se ha hablado de Giacomo Palladro Fratin, pero son los fratines, es él, el hermano, el sobrino, es decir, todos tienen esta relación familiar que perpetúa una profesión y unas posiciones de poder y de estatus. Bueno, Juan Bautista Antonelli, que como fortificador parece ser que era muy malo, según Vespasiano Gonzaga, porque tuvo aquí en Mazalquivir una polémica tremenda con Vespasiano sobre cómo hacer los ángulos. Bueno, no me voy a quedar en la polémica de Mazalquivir, pero en cambio sí era muy bueno como estratega, digamos, a la hora de explicar, cuando la conquista de Portugal, por dónde se tiene que mover el ejército, cómo tiene que llegar, cómo tiene que desarrollarse esa campaña, o luego en lo que es la navegación del Tajo, el proyecto de navegación del Tajo. Y en relación con eso, bueno, esto es de un sobrino, Cristóbal Antonelli, que es de los alfaques de Tortosa, con las torres. En Peñíscola es donde trabaja también, en este caso es Bautista Antonelli y el Fratín,
con Vespasiano Gonzaga. También esta es una de las grandes fortificaciones en las que Vespasiano Gonzaga tuvo un papel determinante, en esa fortificación de Peñíscola. Y esto, aunque es muy posterior, está encargado para reflejar el estado en que estaba el tema de la navegación del Tajo, así que aunque sea de Luis Carlucci y de Julio Martelli, pues está hablando de esa navegación del Tajo que había iniciado, ese gran proyecto que había iniciado Antonelli. Y no me voy a parar tampoco en lo que es el proyecto, sí solamente en cómo en torno a muchas de estas actuaciones de los ingenieros se va tejiendo también toda una historia en torno a lo que son los cimientos romanos, de la antigüedad romana para el Imperio Español. Y por ejemplo, en el caso de la navegación, en febrero de 1584 informa que va a reconocer la argonáutica de Duero, Pisuerga y Arlanza hasta Burgos y Soria, es decir, esto de los ríos, porque Argo fue la nave, sabemos que la que navegaron Jasón y sus compañeros. Luego, Ambrosio de Morales, cuando habla del viaje de Juan Bautista Antonelli remontando el Tajo, habla de otra argonáutica de los griegos y más provechosa, y que será una de las más célebres obras que haya hecho Príncipe en el mundo. Un personaje como el gobernador de Alcántara, donde embarcaron las tropas, decía también, comparaba la navegación del Tajo con las calzadas de los romanos. Es decir, es continua esta alusión, esta referencia a que se está construyendo un imperio, digamos, como se lo habían hecho los romanos. Y esa idea de magnificencia, de algo nuevo y algo de lo que se sienten protagonistas estos ingenieros, que se creen realmente los grandes artífices del progreso, de la intervención y del cambio y de los triunfos y del poder, etcétera, y por eso les pagan tan bien, cosa que no he dicho, pero el que llega a tener el título de ingeniero del rey está muy bien pagado. Pues Juan Bautista Antonelli, como estamos en Aranjuez, he traído la frase. Llegó a Aranjuez en enero de 1582, después de esta navegación del Tajo desde Lisboa, y escribe al rey que no reconocía el lugar. Dice, por lo mucho que se ha fabricado y plantado en él, que me parece la más rara y singular pieza que hay en el mundo, y ahora quedará más ilustrado con hacerlo puerto de mar con esta navegación, al cual desde las Filipinas, China y Perú por agua podrán llegar, que no será la menor grandeza, ni la menor memoria y magnificencia que se leerá en las historias de vuestra majestad. Es fantástico, aquí van a llegar desde China, desde Perú, desde todo el mundo, y van a llegar en barco hasta Aranjuez. Es decir, esto sí que es una concepción de la grandeza del imperio, obviamente, ¿no? Juan Bautista Antonelli tiene algún texto también precioso en Simancas, algún informe en el que compara el imperio español con los imperios persianos y asirios, es decir, que realmente es toda una retórica en torno a este mundo de la antigüedad, etcétera, en estas grandes empresas que son verdaderamente interesantes. Otro de los, el hermano Bautista Antonelli, así como les he dicho que Juan Bautista como fortificador no era muy bueno, pero sí que lo era como ingeniero en otros aspectos, y el duque de Alba confiaba muchísimo en él, por ejemplo, pues su hermano Bautista Antonelli sí es un gran fortificador. De él decía Vespasiano Gonzaga ya en 1578, de este Bautista, que era el amado de su majestad, Bautista Antonelli. Y Bautista Antonelli es el que es encargado, después de los ataques de Sir Francis Drake a Santo Domingo en 1585 y a Cartagena de Indias, se decide por fin construir un gran sistema de fortificación en los puertos del Caribe. Entonces, claro, pensar que un ingeniero va con el maestro de campo Juan de Tejeda, pero realmente la capacidad de actuación de estos ingenieros es verdaderamente asombrosa, que estamos viendo solo Cartagena de Indias y La Habana, pero la actividad de Bautista Antonelli en todo el Caribe, fortificar un mar entero, fortificar los puertos, decidir los lugares, decidir cómo se fortifica todo aquello, es verdaderamente una empresa imperial, digamos, entre comillas. Otro ingeniero es este Tiburcio Spanocchi, un hombre que, por ejemplo, escribe es uno de los pocos textos, yo creo, así tan contundentes y tan completos que se hacen sobre cuando la Armada contra Inglaterra, y en ese texto que hace es el discurso sobre la Armada contra Inglaterra, habla de cómo en esta Armada hay que anunciarle a la Reina de Inglaterra con los heraldos, como en la antigua Roma, cómo van a llegar el ejército, etc. Es decir, de nuevo ese mundo de la antigüedad. Spanocchi, aquí vemos la descripción de las marinas de Sicilia, es un noble de nacimiento, nacido en Siena,
y fue el que en tiempos ya de Felipe III fue nombrado ingeniero mayor de los reinos de España. Cuando fue con el marqués de Santa Cruz a la jornada de las Azores, para hablar también de esta procedencia y que no podemos reducir la figura del ingeniero, ¿no? Sino que tenemos que intentar ampliar y ver mundos paralelos. Cuando va a esta jornada, Mosquera de Figueroa, que cuenta esta jornada de las Azores, dice de él, de Spanocchi, que era caballero del hábito de San Juan, es decir, de nuevo un caballero de la orden de Euskadi, ejercitado en las matemáticas. Mostró con extendido discurso y mucha advertencia y puntualidad la descripción de esta isla, de la isla tercera, así en lo que toca a la cosmografía como a la geografía con toda particularidad de lugares. Es un hombre capaz de describir, como lo está demostrando en las Marinas de Sicilia, los territorios, y eso es fundamental. Si un rey no conoce sus tierras, no puede actuar sobre ellas, y esa descripción exacta, y encima si es bella, como en este caso, pues realmente es algo fundamental, que además tienen que ser, como este mapa de Sicilia, que luego fue utilizado, copias de este mapa fueron muy queridas, digamos, por embajadores. Porque otra cuestión que también, de lo que ha comentado, por ejemplo, antes Miguel Morán, sobre los embajadores, también les quiero comentar que los embajadores, por supuesto los virreyes, por supuesto, pero también los embajadores juegan un papel importante en lo que es esta circulación de los ingenieros, porque ellos van dando informes. Ha llegado a Florencia que dice que tiene estos inventos, pero yo no me lo creo, porque debe ser un espía francés. El otro cuenta, no, porque el otro yo lo mando y va con mis recomendaciones, y entonces llega a la corte de Nápoles, etc. Entonces, este mundo de las embajadas también funciona mucho en este movimiento, en esta movilidad y en esta credibilidad, digamos, de unos o de otros de estos ingenieros. También apunto solamente que todas estas descripciones y esta información sobre los territorios por parte de los ingenieros tienen ese valor para el poder, para el que gobierna, porque hay ahí detrás una medida científica, es decir, están utilizando los instrumentos científicos. Aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo lo que es el dibujo acabado del Castellleón en el Valle de Arán, y aquí vemos lo que es el rasguño durante el viaje hecho por Spanocchi. Pero es que aquí vemos los puntos desde los que él ha medido el valle para poder describirlo. Es decir, esto exige unos instrumentos y unos conocimientos científicos que son ellos los que los poseen. Hace, para que vean también, esta reforma de la aljafería para convertirla en ciudadela después de la huida de Antonio Pérez, o la ciudadela de Jaca. Es decir, un hombre como Spanocchi, que cuando era casi un niño, un medio adolescente, en Siena, había visto todo el problema de la ciudadela de Siena, luego a lo largo de toda su vida se va a ir encontrando como constructor de ciudadelas y como defensor, digamos, del modelo de ciudadela. Hace otro para Cremona, otro modelo para la ciudadela de Cremona. Entonces, realmente el tema de la ciudadela también es interesante. Y voy a acabar ya con otro, el tercero que les quería mostrar de los grandes, digamos, porque los grandes, en lo que son los reinos, la corona de España, podríamos decir que fueron Calvi, Fratín, Antonelli, Spanocchi y Leonardo Turriano. Y este Leonardo Turriano es un ingeniero que hace, esto lo que estamos viendo es una descripción de las Islas Canarias, es un milanés de Cremona, aunque se formó en Urbino, y trabaja en la corte de Praga, trabaja para el emperador Rodolfo II en Praga. Viene de una corte que es uno de los centros científicos, digamos, más reconocidos de la época. Viene otra corte, cuidado, también, que es un gran centro científico, porque aquí parece que siempre estamos como a remolque de algo, cuando en realidad la Academia de Matemáticas, creada por Felipe II, y todo ese mundo de la matemática en torno a este monarca y a todos sus expertos y científicos en la época, pues no tiene nada que envidiar a otras, aunque parezca esto muy reivindicativo lo que estoy diciendo. Pero bueno, el caso es que viene con la emperatriz cuando está el rey en Portugal, en 1580-81, y le mandan ocuparse de las fortificaciones de las Canarias, y hace una descripción de las islas. Luego le mandan a Portugal, hace también la descripción de Orán y Mazalquivir.
Es una descripción bellísima, es un atlas que está en la Academia de Ciencias de Lisboa. Si queremos ver cómo es el norte de África y cómo es Orán en la época y cómo son estas fortificaciones, realmente el atlas de Leonardo Turriano es espléndido. Es un experto en ingenios, en obras de ingeniería, en máquinas. También estudia lo que son las corrientes en la desembocadura de Lisboa, es decir, casi como un medio oceanógrafo. Le interesa muchísimo todo lo que es el mundo de la ciencia, lo que hoy llamaríamos el mundo de la ciencia, y que en ese momento es aprender la realidad y aprender de toda esa experiencia. Y por ejemplo está cuando erupciona un volcán en la isla de La Palma, y como nuevo Plinio él va a describir todo aquello. Él mismo se decía, para que se den cuenta de esta complejidad, digamos, de la profesión, que se proclamaba a sí mismo historiador, geógrafo y arquitecto militar. Y realmente lo es, porque tanto en la descripción de Orán y Mazalquivir como en la de las Canarias por ejemplo, la de Orán y Mazalquivir hace una historia del norte de África, de las relaciones de los judíos de Orán, con los árabes, con todo ese mundo. Está trabajando como geógrafo, como historiador y como arquitecto militar. Y luego les traigo una primicia para terminar, que es un manuscrito que acaba de aparecer de la idea del firmamento de Leonardo Turriano. Es decir, no solamente es todo esto que les he contado, sino como de este que no sabíamos nada, es un manuscrito en el que lo que habla, como dice aquí, es la nueva estrella que aparece en el año de 1604 en la imagen del Serpentario, que es la que estudia también Kepler, y que se conoce como la estrella de Kepler, pero que realmente nos habla de este mundo en el que la cosmografía, la cartografía, la vulcanología, la fortificación, la guerra, la frontera, está todo imbricado, todo intrincado, y que tiene un dibujo como este tan bonito, y con esto acabo, que es sobre esa aparición, esa idea del firmamento, con este dibujo tan bonito y inédito, porque acaba de aparecer este manuscrito. Y con esto ya acabo, y nos vamos todos a comer. Gracias. Muchas gracias, Alicia, por este mapa sin fin de ingenieros yendo y viniendo, viajando en las cortes de príncipes, nobles y reyes. Y si tenéis alguna pregunta. Todas. ¿Alguna pregunta breve a Fernando o a Alicia? En este mundo de ingenieros estaría plagado de espías, entiendo. Sí, plagadito. Acaba de salir un libro que publico yo con Bernardo Revuelta de la Fundación Juanelo Turriano, que se llama El ingeniero espía. Eso lo puede descargar online gratuitamente si entra en la página de la Fundación Juanelo Turriano. Son libros que son gratuitos, lo puede descargar de ahí. Y ahí está el tema del espionaje. Sí, claro. Aunque no es tan fácil conseguir un buen ingeniero dispuesto a jugarse la vida para ir a espiar fortificaciones, ¿eh? Eso es muy, muy difícil, pero alguno hubo. Es más fácil que sea el cautivo renegado, el que hace un dibujo malamente y cuenta, pero claro, la frontera de piedra hay que espiarla. Lo que es esa frontera inmóvil de las fortificaciones hay que espiarla ciertamente. Bien. Yo creo que quiere todo eso. También es importante, ¿no? Las diversas, en qué cortes están trabajando, ¿no? Sí. Porque habrá trayectorias, os he dicho Praga, o sea que pueden estar con diversos mecenas, o sea, y al final lo que se traza también son como grandes nobles y cortes que no tienen ingenieros, sino también pintores, literatos. Claro, es todo ese mundo de la... O sea, que crean redes también, ¿no? Crean de cultura. Crean redes de cultura y de ciencia, porque también estos hombres son muy cultos. Es decir, también, aparte de todo ese mundo de la ciencia, y sí, hay que tener en cuenta ese mundo de las cortes y que esos préstamos de unos a otros, motivados muchas veces por un interés puramente económico, de quién le va a pagar mejor, y se ofrecen. Es decir, no es
pues ese mundo hay que... Y explica también relaciones que a lo mejor desde otros puntos de vista, como es la circulación de pinturas, no se entienden. Es decir, que se entienden mejor, a lo mejor sabiendo, es que yo te estoy prestando a este que va con la traza de la Ciudadela de Ancona debajo, y que si lleva la Ciudadela de Ancona en un dibujo, menudo lo que puede ser, lo que puede valer esto, si se pasa el enemigo o no se pasa el enemigo. Es decir, que ese tipo de cuestiones, claro, son fundamentales. Sin eso no existiría este mundo de los ingenieros. Sin eso que tú estás diciendo, esas redes, esas cortes son absolutamente fundamentales. Las amigas, las enemigas, aliadas. O la relación entre los propios ingenieros también, que influiría con quién Yo creo que las trabajar. relaciones entre los propios ingenieros menos influyen más lo que son las relaciones del ingeniero con el noble con el que trabaja. Es decir, por ejemplo, para Juan de Austria, don Juan de Austria fue Scipione Campi. Ese era su ingeniero de confianza. Y Scipione Campi no se movía sin don Juan de Austria, aunque el rey le mandara a Nápoles, si hacía más falta en Sicilia o al revés, porque pues es Juan de Austria el que dice dónde va. Es decir, suelen tener siempre un personaje de estos del Consejo de Guerra, o mucho más que el Consejo de Guerra, como puede ser con Juan de Austria, que son de confianza, como el Duque de Alba y Bartolomeo Campi, o como... Pues el cambiar, o sea, el proceso de cambiar de un mecenas a otro, o de Bueno, por por puros intereses de que dónde hay que construir, también dónde hacen falta. Es decir, llega un momento que las fortificaciones del Mediterráneo son mucho menos importantes que las de Flandes, porque siguen los turcos, pero ya no están de la misma manera. Y entonces, en función y de dónde hay dinero, este trayecto, por ejemplo, de Scipione Campi, depende. ¿Hay dinero para Nápoles? Él va a Nápoles a fortificar. Si hay dinero para Sicilia, el de Terranova dice que lo quiero yo porque ahora tengo dinero. Es decir, que también es donde hay dinero para hacerle estas cosas. Todo esto exige una cantidad, todo esto exige, y lo está estudiando Massimo Giannini, todo esto exige una financiación impresionante. Estamos hablando de muchísimo dinero.